Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. Temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es enviada en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, la que abra nuestro entendimiento, que sea tu palabra que enderezca nuestros pasos, que sea tu palabra que nos permita ver, Señor, entender y comprender tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
uno de los temas que vamos a tocar esta mañana es este escenario donde la palabra nos da a entender la importancia y la relevancia de que el creyente pueda comprender cada vez más a profundidad de dónde Dios realmente nos ha rescatado, cuál es la obra que Cristo ha hecho para con nosotros y quién es Él para con nosotros. Qué importante es cada vez más poder profundizar en la gran misericordia que Dios ha tenido y tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, verso 36 hacia adelante, y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vemos mediante esta lectura cómo este hombre llamado Simón, fariseo, ¿verdad? Dice la palabra que ruega al Señor Jesús para que comiese con él. Y la palabra también nos da a entender en otros versículos que un fariseo, ¿quiénes entraban a la casa de un fariseo? Simplemente personas que están al nivel de él, según su pensamiento, según su parecer. Estamos hablando de otros fariseos más. Pero también la palabra nos enseña que los maestros de la ley, los escribas o los fariseos siempre estaban escuchando las palabras del Señor Jesús con la intención de a ver si el Señor Jesús decía algo para poder acusarle, para poder condenarle, y no se acercaban al Señor Jesús con la intención de escuchar una palabra para su vida o de creer en Dios por medio de Él o de verlo a Él como el Hijo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que los fariseos tenían este pensamiento y caminaban de esta forma y veían al Señor Jesús como un blasfemo en muchas ocasiones. Este hombre llamado Simón invita a Jesús a su casa para que comiese con él. Y por ende, cuando hay este tipo de comida en una casa judía, la puerta siempre está abierta y en la mesa se encuentran los invitados, el anfitrión, y para que el anfitrión dé una bienvenida a cada persona que ha sido invitada a ese lugar, por la cultura judía se entiende que el anfitrión de aquella casa recibía a cada invitado con una vasija, un recipiente para que pueda lavarse sus pies, con un aceite para que sea ungida su cabeza, con un trato muy cordial, inclusive con un beso, dándole la bienvenida. Son costumbres judías que se respetaban cuando un invitado asistía, ¿verdad?, a una casa. Vemos que Simón, el fariseo, no va a recibir al Señor Jesús con esta hospitalidad. Y lo que vamos a ver acá también es cómo una mujer que es pecadora, como bien lo menciona este fariseo, entra atrevidamente a esta casa, sin importar que están puros fariseos que tienen la tendencia de señalarla, de acusarla, de condenarla
inclusive hasta apedrearla por la conducta que llevaba esta mujer. La palabra del Señor nos enseña en este escenario, hasta donde hemos leído el verso 39, que este fariseo Simón no está creyendo en el Señor Jesús. Primeramente, no lo está viendo como el Hijo de Dios o como el Hijo de David. Ni siquiera lo está viendo como un profeta. Él no está creyendo, porque dice el versículo: si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En pocas palabras, Simón no está creyendo que Jesús es un profeta inclusive. Vemos por la palabra del Señor que este escenario nos va a mostrar cómo una mujer, por la fe en ella, empieza a hacer un acto de honra, un acto de humildad, un acto de reconocimiento de quién es Cristo en medio de este escenario. Y las demás personas que están en ese lugar simplemente no lo entienden y no lo ven de esta forma. La palabra nos dice, en el versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué interesante palabra que el Señor Jesús menciona. Y le está dando a conocer a Simón un ejemplo acerca de 2 personas que le deben a su acreedor. Uno le debe 500 y el otro le debe 50. Y el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿no? El acreedor los perdona a ambos y le dice a Simón: ¿quién crees, verdad, que le amará más al acreedor de estas 2 personas? De que una le debía 50 y otro le debía 500. Y Simón le responde: bueno, el que le debía más le amará más, porque ha sido perdonado por una gran deuda. Y Jesús le dice: rectamente has juzgado, Simón. Y le da este ejemplo acerca del perdón, acerca de cómo es cuando una persona es consciente de la gran deuda que tiene con alguien, y una vez que ha sido redimido o perdonado de esa deuda, cómo viene la gratitud de parte de esa persona a quien le debía, cómo viene la alegría, cómo viene el amor, el afecto de esa persona que estaba en deuda a la persona que le debía. Y le está hablando acerca del perdón. Y le responde: ¿ves a esta mujer? Le dice Jesús a Simón. Esta mujer empieza a darle a entender a Simón que esta mujer hizo todo lo que él no hizo. Inclusive esta mujer lo hizo en creces, aún mayor, porque le da a entender cómo esta mujer está haciendo estas cosas. Y la pregunta es: ¿qué le lleva a esa mujer a actuar de esta forma?
¿Por qué esta mujer está actuando de esta manera con el Señor Jesús? ¿Qué está entendiendo esta mujer? ¿O qué está viendo esta mujer en lo que cuando se acerca a esta casa llena de fariseos? Cuando empieza a hacer estas acciones para con el Señor Jesús, de derramar aquel perfume, ungir sus pies, de quebrarse y estar postrada a los pies del Señor, y con las lágrimas lavando los pies del Señor y con sus cabellos secándolo. ¿Cómo esta mujer empieza a moverse de esta manera? Y la pregunta que nos ponemos a pensar, ¿qué lleva a esta mujer a moverse de esta forma? ¿Y por qué no los fariseos se movían de esta forma también con el Señor Jesús? Una de las cosas que la palabra menciona y que el Señor Jesús nos da a entender en el versículo 50, dice: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor Jesús da a entender que lo que le mueve a esta mujer es la fe en ella, es la palabra sembrada, depositada en su corazón. Y ciertamente esta mujer está mirando al Señor Jesús como los demás no lo miran. Ella está mirando como el Hijo de David, como la promesa de parte de Dios, como el enviado, como el Mesías, como Él es, como el Cristo. Esta mujer está postrada a los pies del Señor porque está entendiendo el perdón que Dios le ha dado a través de Él, a través de Jesús, a través de Cristo. Esta mujer está comprendiendo el gran privilegio de tener a su Señor de cerca, y está haciendo y está moviéndose de esta forma porque también por mucho tiempo ella ha vivido en una condición pecaminosa. Ella está actuando de una forma inmoral, acusada por el hombre, condenada por el hombre, rechazada, pero vemos que en el Señor Jesús ella encuentra perdón, ella encuentra gracia, ella encuentra una remisión de sus pecados, y la palabra nos enseña de que el Señor Jesús le dice después, y a ella le dijo, el Señor Jesús le dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Vemos por la palabra que los demás simplemente estaban ahí con la finalidad de hacer tropezar al Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús nos da a entender en otro versículo que ciertamente el Señor conocía cada persona que estaba frente a Él. Él no se fiaba de nadie porque conocía cómo se encontraba el corazón del hombre. Vamos a Juan capítulo 2, verso del 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué impresionante! El Señor sabía lo que había en el hombre, conocía cómo se encontraba en cada corazón, y por ende no se fiaba de nadie, porque la palabra nos da a entender que el corazón del hombre se encuentra en engaño y en perversidad. La maldad del hombre que acumula en su corazón es tan grande, es tan perversa, y ciertamente basta escenarios, un escenario propicio para que se dé a conocer lo que hay en el corazón del hombre. La palabra nos da a entender algo maravilloso, y el Señor Jesús vuelve a decir, vamos a repetir este versículo que está en el versículo 47. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este versículo nos da a entender una cosa:
que cuán importante y cuán relevante que el creyente pueda cada vez más comprender de dónde Dios la ha rescatado y cuál es la obra que Cristo ha hecho para favor de él. ¿Y quién es Cristo en su vida personal? Cuán importante es esto, porque dice la palabra acá, a quien se le perdona poco, poco ama. Pero también dice, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Esto quiere entender que cuando el creyente está comprendiendo el perdón que ha recibido de parte de Dios, la gran misericordia que Dios ha tenido, de donde Dios ciertamente la ha rescatado, empieza a generar ese conocer, ese entendimiento, un amor hacia Dios, un amor que no se manifiesta en emociones, como hoy en día a veces lo vemos, un amor que no se manifiesta solamente en hacer algo por el otro, sino un amor, como dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 21. Dice el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Qué maravilloso! Cuando la palabra nos da a entender esta verdad, de que el amor a Dios se expresa en guardar sus mandamientos, en atesorar su palabra. ¿Y cómo podremos nosotros en nuestros tiempos hacer ello? Cuando empezamos a leer la palabra, a meditar la palabra, cuando empezamos a pasar tiempo en leer la palabra de Dios en nuestra vida personal. El cristianismo no se trata solamente de asistir a reuniones, sino a poder conocer quién es Dios en tu vida personal. La palabra en esta mañana nos enseña la importancia de poder conocer y entender la obra que Cristo ha hecho para con nosotros, la gracia de Dios que ha tenido para con nuestras vidas, su gran misericordia, a pesar que no merecemos nada de parte de Él, pero su gran misericordia nos ha alcanzado. Qué importante es entender la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra nos dice en un versículo, en el Salmo, nos enseña que más vale su misericordia que la vida misma. Mis labios te alabarán. La misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan maravillosa que nos hace volver a nuestro Creador, mirarlo de una forma correcta. Yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor pueda seguir alumbrando en tu vida personal y que la palabra te lleve a amarlo a Él, que la palabra te lleve a depender de Él, independientemente de cómo se encuentra tu vida personal, independientemente de cómo se encuentra la realidad que hoy en día puedes estar viviendo, independientemente de cómo se encuentra la situación que hoy en día te toca vivir en tu vida personal o en tu casa o en tu familia o en tu área laboral, financiera, independientemente de cómo esté esa área o tu vida en general, la palabra produce algo nuevo en nosotros. La palabra produce el querer como el hacer por su voluntad, y es de amarlo. Un amor no forzado, un amor no obligado, un amor generado por la palabra en nuestra vida, por conocer quién es Dios, por conocer la obra que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho para con nosotros. Tú nos rescataste, Señor. Estábamos andando desenfrenadamente tras nuestros pensamientos, según nuestro parecer, nuestra voluntad, pero tú nos hallaste.
tu misericordia nos alcanzó. Ayúdanos, Señor, a poder caminar con propósito, no de una forma, Señor, deambulando por esta vida o por este mundo, sino con propósito, con aquel propósito que tú nos alcanzaste, de hacer tu voluntad, de darte gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente decir las cosas, sino a hacerlas, Señor, conforme tu voluntad. Damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un enorme y fuerte abrazo. No temeré nunca más del terror nocturnal o saeta mortal sobre mí. Que a mi lado caerá como 1000, que otros 10,000 morirán, y tú me librarás, porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre. Como 1000 caerán a mi lado y diré, en ti confiaré. Porque pues toda mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque pues toda mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Que a mi lado caerá como 1000 y 10,000 caerán, y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré. Porque pues con mi fe en ti, sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque pues toda mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano.
buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.